Hola, ¿cómo están? Vemos ahora la segunda premisa de Giussani, que es la razonabilidad. Dice, la primera premisa se refería principalmente al objeto, es poner al objeto antes del sujeto, para no encerrar al objeto en una burbuja de lo que a mí me parece que es o lo que yo quiero que sea, etc. ¿No? La segunda premisa, en cambio, pone en primer plano al sujeto que actúa. ¿Quién es? El hombre, nosotros. Por razonabilidad entiendo aquello que esta palabra indica en la experiencia común, algo que incluso los filósofos tienen que usar en sus relaciones más cotidianas si quieren vivir. En este sentido, la razonabilidad coincide con el ejercicio del valor de la razón al obrar. Sin embargo, también la palabra razón podría ponerse fácilmente en cuestión. Así que por razón, entiendo el factor distintivo de ese nivel de naturaleza al que llamamos hombre, a saber su capacidad de darse cuenta de la realidad, conforme a la totalidad de sus factores. La palabra razonabilidad representa, pues, un modo de obrar que expresa y ejerce la razón, esa capacidad que decía de tomar conciencia de la realidad. Muchas cosas en pocas palabras, ¿no? Dijo Giussani. Lo primero es poner en primer lugar al hombre en este caso. No porque el hombre vaya a decir lo que le parece acerca del objeto, sino porque estamos reafirmando una facultad humana que ha perdido mucho campo en la actualidad, y es la razonabilidad. ¿A qué me refiero? Podemos decir que desde Shakespeare, inclusive antes de Shakespeare, pero hasta nuestros días se sigue viviendo un sentimentalismo. ¿Qué sería esto? Poner la razón en un segundo lugar y los sentimientos en un primer lugar. Por ejemplo, cuando uno dice esto es bueno, ¿por qué es bueno? Porque lo siento así. Upa, ¿no pensaste por qué es bueno en realidad? El sentimiento no es un argumento. ¿Por qué no es un argumento? Porque yo no te puedo decir si está bien o está mal. No podemos poner en común la verdad, la veracidad o la mentira de una cosa por todos solamente tus sentimientos. Es como si me entregaras un examen en el cual me dijeras todo lo opuesto que yo quiero que digas. Yo te digo, está mal esto. Tenés un 2, tenés un uno. Y ustedes me responden, no, profesor, está bien porque yo lo siento así. ¿De qué sentimiento me están hablando? El sentimiento es posterior al objeto. Piénsenlo si no, en el mismo sentimiento. Yo me siento bien, me siento mal porque algo impacta en mí, ¿no? Algo impacta en mis sentidos o en mis sentidos internos, donde también tengo la memoria, ¿no? Algo impacta allí. A partir de ello es que yo me siento bien o me siento mal. Pero primero está el objeto que impacta, no yo, no mis sentimientos. Si algo está bien o algo está mal, es porque en sí mismo está bien o está mal. Y tengo que pensar las razones por las cuales es de ese modo. El sentirse de un modo o de otro es posterior a esta verdad del objeto mismo. Por eso Giussani lo trata en segundo lugar, porque trata acerca de la facultad del hombre, que es importantísima. Y piensen, si no ustedes, que por medio de la experiencia esto iría en realidad en primer lugar. Primero sabemos que podemos pensar y después viene el objeto. Sin embargo, Giussani lo ha puesto de esta manera porque lo necesitamos hoy en día como sociedad, pensar primero el objeto y después al sujeto, ¿no? Porque si no, también volvemos de vuelta a lo mismo. En las relaciones interpersonales volvemos al individualismo, volvemos al yo. Y el otro, en realidad, es una excusa, ¿no? Un objeto que tengo ahí, del cual hago uso para sentirme bien o sentirme mal y que después lo descarte y busque otro, ¿no? Piensen, si no, las palabras de Sigmund Bauman, el sociólogo, cuando habla de la sociedad líquida, él expresa esto, cómo la sociedad se ha ido, se ha ido al infierno con esto, ¿no? No dice esa palabra, pero básicamente habla de cómo todo ha sido tan líquido que estamos perdiendo el contacto con la realidad y especialmente con las relaciones que duran, ¿no? ¿Cuál es la causa de que las relaciones hoy en día duren tan poco? Esta, el subjetivismo, ¿no? Encerrarse también en un sentimiento. Por eso es elemental para nosotros observar la razonabilidad como una premisa. El hombre es capaz de pensar, ¿no? No es capaz de sentir nada más. El hombre es capaz de sentir, sí, ciertamente, pero porque también puede pensar aquello que siente. Sino como digo que estoy feliz o estoy triste, me siento bien, me siento mal, porque lo pienso, porque me autopercibo. Autopercibo significa percibo a mí mismo, me percibo a mí mismo. Y esto es una abstracción de la conciencia.
Es una capacidad que tenemos gracias a la razón. ¿Por qué podemos decir yo? ¿No? ¿Por qué puedo decir yo? Digo yo porque me pienso a mí mismo en un plano tercero. Cuando digo yo, Guido, por ejemplo, y digo mi nombre, me llamo Guido, ¿por qué hablo de mí mismo de esa manera? Porque tengo la capacidad de poder autorrepresentarme o de proyectarme en la memoria, en la mente, en la fantasía, en la imaginación, más allá de mi actualidad. Y todo esto se lo debo a la razón, ¿no? También Yusani habla de razonabilidad como algo que distingue al hombre porque él es algo propio, ¿no? El animal no puede razonar, el animal no tiene esta capacidad que tiene el hombre. El mismo Aristóteles lo decía cuando hablaba del género y de la especie. El género para él es la categoría mayor y la especie es la categoría menor. Pero a su vez él ponía allí la diferencia específica, que es aquello que distingue una especie de la otra. No somos monos, no somos elefantes, ni hipopótamos, ni, no sé, ni un árbol, porque tenemos una diferencia específica respecto a todos los mencionados. Y es que podemos pensar, por ejemplo, ¿no? El acto más grande, dicho sea de paso, para el hombre es amar, pero amar exige la razón. Exige, ¿pero por qué? Pues si yo amo a alguien, tengo que pensarlo. ¿Cómo hago para amar a una persona? Lo tengo que pensar. Tengo que pensar y también tengo que pensar todo aquello que es adecuado a esa persona para poder demostrar mi amor y para ayudarla a crecer como tal. Por eso el amor mismo exige la razonabilidad. Ahora, la razonabilidad también es una premisa para tomar conciencia de la realidad. La razonabilidad es lo que nos permite a nosotros encontrarnos en la realidad como seres que pueden hacer algo a partir de ella. El compendio de doctrinas sobre la Iglesia dice, por ejemplo, que el hombre, mediante el trabajo, transforma la realidad. No porque inventa la suya, sino porque toma lo que existe y lo va transformando y lo va llevando a su perfección. Es más, el mismo compendio dice que la persona humana está llamada a perfeccionar la creación porque Dios mismo la llama a eso. Entonces fíjense en ustedes si no es importante esta razonabilidad para poder comenzar a pensar el sentido religioso, que es lo más característico de nuestro ser personal, de nuestro ser espiritual, ¿no? Por eso la razonabilidad es algo importantísimo. Ven que Yusani va a empezar ya al inicio, cuando dice razonabilidad, una exigencia estructural del hombre y se pregunta, ¿cómo percibimos una actitud razonable o no? Ya allí va a poner un ejemplo, porque como les decía en otro video, parte de la experiencia, ¿no? Parte de la experiencia. Y por eso él va a poner ejemplos interesantes y en un punto hasta graciosos para mostrar actitudes que son razonables o no son razonables. Pero ¿cómo percibimos eso? Porque tenemos razón, ¿no? Uno conoce por los similares y Tomás de Aquino también. Entonces, hay distintos usos de la razón, como podemos, por ejemplo, tratar en la lógica aristotélica, el uso deductivo y el uso inductivo de la razón. Dos tipos de usos o metodologías que van a ser útiles para la ciencia moderna, por ejemplo, ¿no? Ahora, vemos entonces que la razonabilidad en cuanto a las actitudes también nos transmite algo y es que ellas tienen algo de lógico dentro de, ¿no? Decir que algo está bien o algo está mal es de acuerdo a algo lógico que está inherente en ellas mismas. Que una persona entre a mi casa por la ventana, me tire una bolsa de basura y se vaya corriendo, uno dice, esto es ilógico, es absurdo, es bizarro. ¿Pero por qué lo digo? Porque comprendo de que no es adecuado a una actitud humana, ¿no? En la cual uno transmite un pensamiento, una intención y realiza algo de acuerdo a la dignidad del otro. No, no es digno a ninguna persona que le tiren basura en su casa por la ventana, una cosa loquísima, ¿no? Pero que puede pasar, yo qué sé. Las probabilidades son ínfimas, pero no quiere decir que no pueda suceder. Pero si sucede eso, vemos que la actitud es ilógica. No tiene logos, no tiene lógica. Logos, es decir, no tiene un sentido inherente. El hombre está llamado entonces a realizar actos que tengan un significado. Que tengan un significado.
que es propio al acto, es un significado que nobleza a la persona, es un significado que en definitiva reconoce la dignidad de la realidad que tengo delante y me meto en sintonía con ella. Entonces es un llamado del hombre, un llamado al hombre, el encontrar esa lógica que está inherente a las cosas y a la realidad. Bueno, sigan leyendo, por favor, y nos veremos en otro video. Hasta luego.